No existe un dolor más desgarrador que el de una madre al verse obligada a separarse de su hijo, y aún peor, cuando el pequeño desaparece sin dejar rastro. No se trata solo de una pérdida, sino de una pesadilla que arrastra impotencia, angustia y desesperación infinita. Así es como se encuentra Tuna, la joven madre de nuestra historia. En un instante, su mundo se derrumba cuando no logra encontrar a su pequeño Henry. En medio del pánico, el corazón de Tuna late con una fuerza insoportable. Su voz grita «Henry» una y otra vez, pero lo único que recibe es un silencio aterrador. La soledad, el miedo y la desesperación se mezclan hasta convertirse en un dolor indescriptible. Sin embargo, surge la gran pregunta: ¿aparecerá Alex, el hombre que significa tanto en su vida, en el momento justo? ¿Tendrá el valor suficiente para acompañarla en esta búsqueda llena de peligros? Y sobre todo, ¿podrá proteger al pequeño Henry de las amenazas invisibles que lo rodean? La respuesta aún no está escrita, pero lo cierto es que no se trata únicamente de hallar a un niño desaparecido, sino de una batalla marcada por el amor de madre, la fe y la esperanza. Los invito a acompañarnos en este camino, a presenciar cada decisión, cada instante de vida o muerte que Tuna y Alex deberán enfrentar. Gracias de corazón por estar aquí, por escuchar y compartir. Este viaje lleno de lágrimas, pero también de amor infinito, nos atrapará sin remedio. No existe nada más aterrador para una madre que regresar junto a su hijo y encontrar solo un vacío helado en el lugar donde debería estar. Eso fue lo que vivió Tuna, un instante en que sintió su corazón desgarrarse en 1000 pedazos. Después de terminar sus quehaceres, volvió a la habitación con la ilusión de abrazar a Henry, de escuchar su risa cristalina. Pero lo único que encontró fue la cama vacía, aún impregnada con el aroma a leche y un silencio que lo cubría todo. Henry ya no estaba allí. El pánico la envolvió como una tormenta repentina. Tuna gritó con desesperación llamando a su hijo una y otra vez, su voz rompiendo el aire inmóvil de la casa. Corrió por cada rincón, abrió puertas de golpe, recorrió pasillos, buscó en cada esquina oscura. Cada paso aumentaba el miedo, cada mirada fallida alimentaba la angustia. Las lágrimas calientes corrían por su rostro, mezcladas con sollozos entrecortados. Sus piernas se volvieron débiles hasta ceder y desplomarse contra el suelo frío, mientras la realidad se hacía insoportable. Henry seguía sin aparecer. En medio de la desesperación, una chispa de esperanza intentó encenderse en su mente. Tal vez alguien de la familia o un vecino cercano simplemente había llevado a Henry a pasear un momento. Ese pensamiento fue como un rayo de luz en la oscuridad. Pero al volver a la habitación, esa luz se apagó de inmediato. Ninguna risa, ninguna señal de vida. Solo el vacío, un silencio tan helado que dolía. Ese es el temor más profundo de toda madre, la pesadilla de que su hijo sea arrebatado, de que sus brazos ya no puedan proteger a su pequeño ángel. Tuna lloraba llamando a Henry, como si su voz pudiera alcanzarlo en algún lugar lejano. Pero lo único que respondía era un eco vacío. La imagen de una madre derrumbada en el suelo, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas, aferradas a la cama vacía, refleja la crudeza de la pérdida. Y a partir de ese instante, la vida de Tuna dejó de ser normal para convertirse en una búsqueda desesperada, marcada por lágrimas, miedo y una esperanza frágil de que ocurra un milagro. Henry no era solo su hijo, era su corazón, su alma entera. Y cuando un alma se pierde, una madre está dispuesta a todo, sin importar el peligro para recuperarla. El teléfono temblaba en las manos de Tuna. Con los dedos trémulos, marcó apresurada el número de Alex,
mientras su corazón latía con tanta fuerza que parecía estallar. Apenas la línea se conectó, la voz de él sonó reconocible, pero cargada de preocupación. «Aló, Tuna, soy yo, dime». Entre sollozos, con la respiración entrecortada y la voz quebrada por la desesperación, Tuna apenas pudo articular: «Alex». No encuentro a Henry. Ha desaparecido Alex. Un silencio mortal inundó el otro lado del teléfono. Luego la voz de Alex emergió incrédula, pero firme. «¿Qué dices? Tranquilízate, por favor. Cuéntame bien, ¿qué está pasando?». Las lágrimas corrían por el rostro de Tuna mientras gritaba con un dolor desgarrador: «Henry ha desaparecido. He buscado por todas partes y no lo encuentro». El corazón de Alex se encogió de golpe. En ese instante supo que no había espacio para dudas. Su voz se tornó firme, decidida, como el único pilar al que Tuna podía aferrarse. «Escúchame, calma. No tengas miedo. Voy para allá, ya mismo». Colgó sin esperar respuesta. Apretó con fuerza el teléfono con la mirada encendida de determinación. Salió corriendo cada paso, golpeando el suelo, como una carrera contra el tiempo. En su mente solo resonaba una verdad: Henry está en peligro y Tuna me necesita ahora. El camino hacia la casa de Tuna se volvió interminable. Su respiración entrecortada se mezclaba con el retumbar de su corazón. Sabía que cada segundo era invaluable, que no podía dejar que el miedo consumiera a Tuna, ni permitir que nada dañara al niño. Mientras tanto, en la habitación, Tuna se desplomaba junto a la cama vacía, el teléfono resbalando de sus manos, los ojos nublados por las lágrimas. Sin embargo, en lo profundo de su dolor, una chispa de esperanza empezaba a brillar. Alex venía en camino, y cuando él llegara, ella ya no estaría sola en esta pesadilla. Así daba inicio la búsqueda de Henry, con las lágrimas de una madre y la determinación férrea de un hombre. Una travesía donde el amor, el dolor y la fe serían puestos a prueba hasta el límite. Alex conducía a toda velocidad, el camino hacia la granja se hacía eterno. En su mente solo existía un pensamiento: debía llegar junto a Tuna cuanto antes. Apenas detuvo el coche, salió corriendo y gritó con todas sus fuerzas: «Tuna, ¿dónde estás?». El silencio fue la única respuesta. La casa vacía lo envolvía con una sensación asfixiante. Alex revisó cada habitación, cada rincón, pero no encontró rastro de ella. El miedo le apretaba el pecho. Mientras tanto, afuera el viento soplaba frío. A lo lejos, Tuna caminaba tambaleante, buscando desesperadamente cualquier señal de su hijo Henry. Había recorrido los alrededores en vano, solo encontrando un silencio aterrador. Cuando regresó a la casa y abrió la puerta con un chirrido, Alex escuchó el sonido y salió de inmediato. Lo que vio le desgarró el corazón. Tuna avanzaba sin fuerzas, el rostro pálido, los pasos inseguros, los ojos hinchados y enrojecidos por tanto llorar. Lágrimas aún brillaban en sus mejillas. «Tuna», gritó Alex mientras corría hacia ella para sostenerla antes de que cayera. La llevó hasta una silla y la ayudó a sentarse, temblando de preocupación. Con voz firme pero suave le preguntó: «¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo». Tuna lo miró, los labios temblorosos, y entre sollozos desgarradores murmuró: «Henry. Henry ya no está aquí. Lo he buscado en todas partes y no lo encuentro. Tengo miedo, Alex. Creo que alguien se lo ha llevado». El dolor en su voz atravesó el corazón de Alex como un cuchillo. Él tomó sus frías manos entre las suyas y con tono sereno intentó devolverle calma. «Tienes que tranquilizarte. No llores más. Cuéntame todo, cada detalle. Necesito saber qué ocurrió para poder ayudarte a encontrar a Henry». Respirando hondo,
Tuna trató de controlar el llanto. Poco a poco comenzó a narrar cómo terminó sus tareas y volvió a la habitación para descubrir la cama vacía, cómo corrió desesperada por toda la casa y el campo llamando a Henry entre lágrimas, sin obtener respuesta. Su voz temblaba, pero lograba expresar la angustia de cada instante. Alex escuchaba en silencio con atención absoluta. Cada palabra era como un golpe en el alma, pero también reforzaba su determinación. Sabía que debía mantenerse fuerte porque Tuna necesitaba un sostén. Cuando ella terminó la habitación, quedó en silencio roto, solo por los sollozos ahogados. Alex apretó sus manos con fuerza y mirándola con decisión, pronunció: «Te lo prometo, cueste lo que cueste, encontraremos a Henry. No estás sola, Tuna. Estoy aquí contigo hasta que nuestro hijo vuelva a casa sano y salvo». En ese instante, en medio de la pesadilla, una chispa de esperanza iluminó los ojos de Tuna. Porque con Alex a su lado, sabía que la búsqueda de Henry apenas comenzaba. El ambiente en la habitación era tan denso que costaba respirar. Tuna permanecía sentada perdida, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, mientras Alex caminaba de un lado a otro con los puños cerrados de impotencia. Ambos sabían que quedarse quietos no devolvería a Henry. En medio de aquella tensión, Alex tomó una decisión firme. «Tuna, tenemos que ir a las autoridades. Debemos denunciar esto a la policía de inmediato. Ellos son los únicos que pueden ayudarnos a encontrar a Henry». Tuna levantó la mirada. Aunque agotada en sus ojos, brilló una chispa de esperanza. Asintió con los hombros temblorosos. «Sí, tienes razón. No podemos perder más tiempo». Sin pensarlo más, subieron al coche. El vehículo atravesaba la noche cargado de miedo y ansiedad, pero también de la convicción de que la justicia podría devolverles al niño. Para Tuna, cada segundo se convertía en una eternidad, con el corazón latiendo desbocado ante la incertidumbre. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que en las sombras, alguien muy cercano ya había cambiado el destino de Henry. La madre de Alex, la suegra de Tuna, había actuado en secreto. Con frialdad calculadora, había llevado al niño a la casa apartada de unos parientes lejanos, un lugar desconocido para Tuna y prácticamente imposible de rastrear. En aquel rincón oculto, Henry seguía siendo un niño inocente, ajeno al torbellino que lo rodeaba. Mientras tanto, la mujer justificaba su acción con un plan cruel: apartar al pequeño de su madre, convencida de que así lo protegía, o quizá por motivos más oscuros que solo ella conocía. Para Tuna y Alex, la verdadera prueba apenas comenzaba. No era solo el dolor por la desaparición de Henry, sino también el golpe devastador de la traición familiar. Las preguntas se acumulaban. ¿Cómo encontrar al niño? ¿Podrá la ley descubrir el paradero de la mujer y devolver a Henry al regazo de su madre antes de que sea demasiado tarde? Tuna, entre lágrimas, dejó ver una fuerza interior inquebrantable. El amor de madre, más fuerte que cualquier miedo, ardía como una llama imposible de apagar. Alex tomó su mano con firmeza. Su mirada determinada le decía sin palabras: «Pase lo que pase, encontraremos a Henry». El camino que tenían por delante estaría lleno de obstáculos, pero ni el dolor ni la traición podrían detenerlos. Porque Henry no era solo un niño, era vida, alma y razón de existir. Y por él, Tuna y Alex lucharían hasta el final.
Henry. Trái tim của vị Na như thắt lại, lo sợ mọi chuyện sẽ không được như trước. Ánh mắt lạnh lùng của bà ta gợi ký ức đau buồn ngày xưa, những ngày tháng cô phải chịu đựng cay nghiệt khi nghiệt và những lời độc địa. Lần này sự xuất hiện ấy mang ý nghĩa gì? Liệu bà ta đến đây để thật lòng thăm Henry, để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, hay tất cả chỉ là cớ che giấu một âm mưu nào đó? Na đứng lặng, lòng đầy mâu thuẫn. Một mặt cô khao khát có sự hàn gắn nào đó để Henry không phải sống trong sự thiếu tình cảm từ bên nhà nội, nhưng mặt khác cô không thể